Estamos estudiando el libro Encuentro con la Paz y la Salud de El Espíritu de Juana de Ángeles, psicografiado por Vivaldo Franco Pereira. Hemos comenzado el capítulo La conquista de la conciencia. La vez pasada le tocó a la doctora Carmen hablar sobre las herencias inconscientes. Entonces, por cuestiones de tiempo, para no hacer el resumen de lo que ella mencionó en ese entonces, vamos a pasar al subtítulo, al subtema Despertar de la conciencia. Estos temas son, así como tienen de largo, tienen de ancho. De unas 50 minutos es como muy poco, ¿verdad? A veces nosotros estamos oyendo en forma reiterativa despertar de la conciencia. Sí, pero ¿qué es el despertar de la conciencia? Entonces nosotros nos preguntamos, ¿verdad? Y una de las formas muy sencillas, pero que tiene mucha profundidad, es el conocimiento que se tiene de uno mismo. ¿Será que nosotros tenemos el conocimiento de nosotros mismos? ¿Cómo sabemos si verdaderamente tenemos ese conocimiento de nosotros mismos? Por los acontecimientos que vienen dándose en nuestras vidas, por la cantidad de cosas, ¿verdad?, que se dan, que no entendemos, que no comprendemos. O sea, nosotros hemos pasado por muchas existencias y hemos pasado en una forma sin saber para dónde vamos, quién soy, de dónde vengo, nada de eso. La doctrina espírita, a través de las innumerables literaturas y de charlas, también de las manifestaciones mediúmicas, ¿verdad?, nos invita siempre a ser consciente de lo que hacemos, de lo que representa la búsqueda del ser. O sea, el ser no va a buscarse a sí mismo donde un grupo, un hechicero, no. El ser tiene que ir buscando el libro que tiene internamente, el encuentro consigo mismo. Ese encuentro. Lo que pasa es que el ser se ha centrado, ha gravitado en las cuestiones externas. Su felicidad la busca allá. Sus expectativas están allá, siendo que la búsqueda es interna. Hay algo que tocaba la doctora Carmen y que a lo largo del libro se toca, y es los famosos automatismos en lo que nosotros hemos incurrido. Eso obedece a que nosotros desde la evolución, desde el átomo, pasando por mineral, vegetal, hasta el hombre, entonces hemos hecho actos en forma mecánica. Y la vida acontece como si nada, ¿verdad? Entonces ya el hombre comienza a razonar en los diferentes estadios de su proceso evolutivo. Ha comenzado a razonar, a pensar por qué tales situaciones.
A grosso modo yo voy a mencionar algo muy importante del capítulo 1 del Evangelio, cuando habla de Moisés, habla de Jesús y habla del Espíritu. Después ustedes ahondarán en esa información. Esas tres épocas representan, hay un desarrollo histórico que tiene que ver con la moral del ser. Cuando Moisés aparece como el líder, como el libertador de un pueblo que inicialmente era esclavo, sumiso, presentaba unas características. Posteriormente viene Jesús, ¿verdad? Encuentra un pueblo con muchas cuestiones de la época de Moisés, pero hay algo que prevalece en ello, que es el poder, la jactancia, el presumir, ¿verdad? Encontramos a todos estos personajes de la historia y encontramos la parte que tiene que ver con el Evangelio. Si nosotros nos damos cuenta en esas dos primeras partes, con esas dos primeras etapas, encontramos que había dos líderes, Moisés y Jesús, ¿verdad? Entonces, Moisés tratando de contener a ese pueblo desaforado en muchas cosas y utilizaba la parte divina para atemorizar, para aguantar al pueblo. Jesús viene ya a través de la ley de amor y todo esto, ¿verdad? Entonces las personas ven volcada su esperanza, su salvación en dos figuras en ese momento. Sin embargo, Jesús en ningún momento Él resuelve la situación de las personas. Les enseña cómo tienen ellos que hacer para conquistar esa parte. En ningún momento Él le va a quitar la responsabilidad. Y tiene una característica muy particular, y es la que tiene que ver la enseñanza acompañada de la ejemplificación. Ya aparece el espiritismo. ¿Qué nos dice el espiritismo? Nos vienen a través de los diferentes libros, nos vienen a decir que esa búsqueda, ese encuentro consigo mismo, o sea, lo tiene que buscar el mismo ser. ¿No? Entonces, esas informaciones que allá veían el líder, veían esa persona orientadora, ya acá no, acá el espiritismo, a través de las voces de los espíritus, son los que nos van a orientar, son los que nos van a testiguar de que hay un mundo espiritual. Nos van a recordar las frases, las palabras que dijo Jesús en su momento, y algunas que no pudo decir porque el pueblo no estaba en las condiciones para asimilar esas enseñanzas. Hoy, a través de la doctrina espírita, que se manifiesta en diferentes geografías, ¿verdad? Él nos dice cómo debemos conducirnos, nos consuelan, nos dan esa voz de aliento. Sin embargo, nosotros de alguna forma hemos hecho algunas modificaciones en el comportamiento. Ya, como hablábamos allá en la reforma íntima, ese trabajo que nosotros venimos haciendo milenariamente y que hoy en día tenemos todavía muchas cosas que superar, pero la doctrina espírita nos da esa bendita oportunidad. Hay muchas literaturas, entre esas está la de Andrés Luis, que nos habla, por ejemplo, el ser y el espíritu, ¿verdad? Cómo buscar dentro, lo que la guarda. O sea, nosotros estamos destinados a ser felices. Nosotros tenemos que indagar dentro de nosotros, buscar, porque es que la esencia divina está dentro de nosotros, sino que se ha taponado con una cantidad de cosas exteriores que nos deslumbran, y nosotros nos apartamos de eso que tiene que ver con esa búsqueda. Entonces, miren que el espiritismo no en ningún momento nos dice que nosotros nos sometamos al camino de las razones
los preceptos que nos dan. Por el contrario, que analicemos, que razonemos. Entonces, esa razón o esa condición que hoy en día tenemos del razonamiento, de la lógica, nos va a permitir a nosotros ser mucho más conscientes de nuestra estadía aquí en el mundo. Nosotros no venimos aquí es a disfrutar las cuestiones de orden material. Nosotros aquí, en este instante, nosotros no podemos pasar la vida desapercibidamente. Nosotros tenemos que entender que el propósito, que el objeto de la vida no es aprovechar esta última existencia, porque muchos nos han inculcado, hasta psicólogos nos han dicho que la vida se inicia, o la existencia es una jornada que se extiende desde la cuna hasta la tumba. Entonces, cuando nosotros tenemos ese tipo de conceptos y que nosotros nos identificamos con ese concepto, la vida nuestra se vuelve intrascendente. Caso contrario, por ejemplo, cuando la doctrina espírita nos dice la necesidad que hay de la reforma íntima, de la necesidad que hay de la práctica del amor, de la práctica de la caridad, de la práctica del perdón, de la misericordia. Entonces, cuando nosotros vamos despertando esa conciencia espiritual de lo que somos, de que somos hijos de Dios, y que nosotros, en las manos de nosotros es que está la responsabilidad. No podemos creer de que nosotros la responsabilidad se la vamos a endilgar o se la vamos a entregar a otra persona que haga por nosotros lo que nosotros debemos hacer. Pero nosotros tenemos que hacer ese trabajo. Nosotros no es un trabajo que es de la noche a la mañana, es un trabajo que es continuo, sostenido. Ya, unas veces nos caemos, otras veces nos levantamos, pero lo importante es proseguir, porque a través de los errores nos ayudan para nosotros mejorar, para nosotros. Hay personas que, como dicen por ahí, tropiezan con la misma piedra, sí, pero llegará el momento en que esa persona tendrá que hacer todo lo posible para no incurrir en caer nuevamente, ¿verdad? Entonces, nosotros, en manos de nosotros está ese despertar, ese deseo de llegar a la perfección. La perfección no es de la noche a la mañana, como reitero, es un trabajo que es nuestro, un trabajo que nosotros tenemos que abrazarlo con ahínco, con tesón, para poder salir adelante. A veces nosotros cuando hemos venido actuando en forma mecánica, eso nos ha traído unas grandes consecuencias. No un retroceso, pero sí como un retraso en el sentido de progresar. Entonces, ¿qué pasa? Que sucede que cuando nosotros estamos incurriendo en algo, la sabiduría divina viene y busca los medios para que nosotros reflexionemos sobre eso que hemos venido. Entonces, por decir algo, yo soy médico y de pronto ya ejerzo la medicina, digamos, la práctica del aborto como algo rutinario, como algo ya. Las leyes divinas me reconvienen a través de algún mecanismo. Me jalona para que yo redireccione. Ahí está el caso de esta doctora, médico
en Estados Unidos que practicó 5.000 abortos y después reconsideró por unos eventos, reconsideró su comportamiento, de tal manera que ahora lidera campañas en contra del aborto. Entonces hay mecanismos, ¿verdad?, que nos jalonan para que nosotros redireccionemos. Pero ella era por el mismo concepto de que la vida empezaba era del nacimiento. Cuando ella empieza a mirar a un perro que se mueve, todo lo que hace, entonces cuando ella empieza a darse cuenta que no es cuando nace, es en el momento de la gestación. Exacto, y eso, por ejemplo, a veces nosotros falta de conocimiento. Pensamos, por ejemplo, muchas veces pensamos que tiene que acontecer un hecho externo para convocarnos a la rectificación. Yo recuerdo una muchacha que salió embarazada la muchacha, y la amiga le dijo que, o sea, le comentó a la amiga y le dijo que la mejor solución era la práctica de un aborto, que ella tenía una persona cercana que le podía hacer la práctica del aborto. Entonces, esa muchacha desconocía la espiritualidad. Entonces, ya ella al día siguiente debe prepararse para, ya ella estaba lista, pero la noche ella soñó que la entidad reencarnante le decía: mami, dame la oportunidad de la vida. Dame la oportunidad que yo te daré la felicidad más grande. Te haré una mujer feliz. Dame, permíteme eso. Es un buen sueño. Y ella despertó inquieta. Y dijo: no, ya yo no voy a hacer mi aborto. Bueno, ella tomó la opción de tener el hijo. Y cuando nació el hijo, que le dio toda la atención y la alegría, ¿verdad? El día que el muchacho se va a graduar, que va a recibir su diploma, él quiere decir unas palabras. Y textualmente le dijo las palabras que en sueño le había dicho a la mamá: gracias por permitirme la vida, por permitirme la oportunidad de esta existencia. Gracias por tener la mamá que tengo. Entonces, fíjense, y a partir de ese momento cambió. Así igual nos acontece cuando nos convocan, cuando hay situaciones en la vida que nos llaman a la reflexión, que contribuyen a ese despertar de la conciencia. Porque a veces el despertar de la conciencia no se produce a través de un medio externo brusco, sino algo sutil, como en el caso de Pero miren, lo que sucede a veces también los médicos caen en ese error. Yo leía la historia del padre Chucho, yo creo que lo he comentado acá. El padre Chucho es médico, y cuando la mamá estaba embarazada, el médico le dijo que venía con problemas, el bebé, los bebés, que era mejor que los abortara, y ella dijo que no, que ella así se sometía a la voluntad de Dios. El padre Chucho sale normal y el otro niño sale con problemas. Y él dice que cuando él toma conciencia, como a los 4 años, era de ayudar al hermanito, ¿no? Y él dice: hoy en día mi hermano, casado, con hijos, y es una persona normal. Entonces, gracias a una señora de un crecimiento espiritual. A veces, muchas veces pensamos que esa cosa sucede es en la clase menos favorecida, porque toda la gente viene para los alrededores de la ciudad. ¿Quiénes son los viciosos? Al perro más blanco se le pega la garrapata.
que al perro más flaco se le pega la pata, dicen por ahí. Nosotros todos se lo echamos a los barrios populares, ¿no? Y no vemos la gente intelectual. Hoy en día vemos que padres intelectuales en todo sentido, con doctorados, con maestrías, y los hijos, de aquí para allá y de allá para acá. Entonces, es un despertar de conciencia lo que nos están invitando Juana de Ángeles. Vida y desafío. Y en autoconocimiento también nos habla, nos convoca, ¿verdad? A que, por ejemplo, las enfermedades que nosotros padecemos son por las energías mal utilizadas, ¿verdad? Incurrimos en esos desafueros. Mire que aquí dentro de la literatura, porque como les decía ahora, ponerme abundante, William James, el padre de la psicología americana, él plantea, dentro de su postulado, él plantea que los automatismos es una segunda naturaleza en el ser y que toman mucho predominio. O sea, nosotros, la mayor parte de los actos durante el día los hacemos así. No somos conscientes de lo que hacemos. O sea, hasta la misma alimentación, a veces estamos comiendo, estamos hablando por celular. No, o sea, una cantidad de cosas, y por eso es lo importante de la doctrina que nos invita, nos exhorta precisamente a esa búsqueda. Hay un psicólogo de igual manera que habla de los seres que se dejan llevar como la hoja por el viento. Yo siempre he dicho de esas personas, pero no de forma sarcástica ni nada de eso, sino personas que no producen para ellas mismas los cadáveres insepultos. O sea, personas que pasan por la vida, las personas que no se permiten crecer, no se permiten trascender. Entonces, cuando nosotros ahorita tocábamos la parte que a través de la doctrina espírita, cuando mencionaba de la necesidad, por ejemplo, de conocernos a nosotros mismos. Fíjense ustedes que cuántas acciones en la vida o cuántas situaciones nos han acarreado problemas, por ejemplo, por dejarnos conducir por las emociones. O sea, las emociones son las que nos controlan. Cuando nosotros somos los que tenemos que controlar, manejar la situación. Ya, porque nosotros sabemos que en muchas ocasiones, después que cometemos un acto de ligereza, entonces vienen los arrepentimientos, que yo lo que pasó es que me dejé llenar, no puedo. Y precisamente la parte del descubrimiento de la conciencia, eso nos va a permitir a nosotros equilibrar, entender los diarios acontecer, porque hablamos ahorita ahí en el curso de reforma íntima, todas las enfermedades que nosotros presentamos, ¿verdad? Que muchas veces es porque nosotros enmascaramos, nosotros escondemos nuestras imperfecciones o nuestros desaciertos. ¿Y cuál es la invitación? La invitación es que nosotros podamos enfrentar la situación, los desaciertos, convocarlos a dialogar, pero no, nosotros incurrimos en esa evasiva,
Y entonces, ¿qué pasa? Que entramos en los famosos estados depresivos, en las angustias, en los sufrimientos. ¿Por qué? Por estar enmascarando, por estar escondiendo esa parte y no. Vamos a ver qué es lo que está pasando conmigo. Yo tengo que enfrentar esta situación. Sí, gracias. Hablando de despertar de conocimiento, hay que decir que el despertar de conciencia es voluntario. Es decir, que nosotros podemos en cualquier momento despertar del libertarnos que no permite nuestro progreso. El libro de los espíritus, en la pregunta 919, está subtitulada Conócete a ti mismo o Conocimiento de ti mismo, dice: ¿cuál es el medio práctico más eficaz para mejorarse esta vida y resistir a las instigaciones del mal? Y contestan los espíritus: un sabio de la antigüedad os lo dijo, conócete a ti mismo. Continúa la pregunta. Comprendemos toda la sabiduría de esta máxima, pero la dificultad está precisamente en conocerse a sí mismo. ¿Cuál es el medio de conseguirlo? Y precisamente en el libro maravilloso de los espíritus, San Agustín, que contesta la pregunta, nos enseña cómo hacerlo. Y dice: haz como hacía yo, que al final del día evaluaba qué deber no he cumplido y qué hice bien para replicar y empezar a cambiar. Y todos sabemos que San Agustín fue ejemplo para nosotros del camino de Dios. Pues conocernos a nosotros mismos lo podemos hacer ya. El despertar de conciencia puede ser ya. Difícil, complejo, sí, pero ¿cuándo lo vamos a hacer? sí, y mira que hay algo importante que como en forma gradual se nos va conduciendo a ese despertar. Y muchas veces a través de sucesos, de situaciones que nos llaman a la reflexión. Nosotros, por ejemplo, gracias a Dios, los que hemos llegado a la doctrina espírita, ¿verdad? Llegamos por diferentes razones, pero esa razón que nos condujo aquí nos ha permitido ya en forma como más serena, más reflexiva, entrar a conocer paulatinamente ya esos estados de los cuales nosotros, por ejemplo, cuando yo hablaba ahorita, todos los agentes o todo ese tipo de perturbaciones que nosotros experimentamos, como digamos las angustias. Entonces, cuando nosotros aquí hemos vivido angustias, sí, pero cuando ya nosotros comenzamos con el desarrollo de temas, con el encuentro con literatura sobre y a qué obedece esa etiología o el origen de esa enfermedad o esa dolencia, nosotros vamos comprendiendo mucho mejor. Que es diferente cuando nos dan el golpe para que nosotros reaccionemos, ¿verdad? Entonces, pero de todos modos, lo importante es que nosotros hagamos ese despertar ya, sin pretender que es de la noche para la mañana, porque nosotros hablábamos ahorita, nosotros venimos con unas tendencias y romper esos estados es difícil, más no imposible. Entonces vamos trabajando. Colocábamos el ejemplo, por ejemplo, la persona que es energúmena, la persona que es rabiosa, su temperamento y abuse que ese es su temperamento. Pero que cuánto de nosotros que hemos manejado esos estados hemos hecho esas modificaciones paulatinamente. De pronto si manejamos como digo yo, un 16, ¿verdad? Un 16 como para decir algo de que hay una cierta modificación, ¿verdad? Vamos cambiando, o sea, vamos haciendo ese cambio. Lo importante es ser consciente que nosotros no venimos aquí a un paseo. Yo tuve la oportunidad de ir a una conferencia
donde se enfatizaba sobre la finalidad de la encarnación. O sea, va direccionada es a conocernos a nosotros mismos. Porque a través de la reencarnación es que nosotros vamos a mirar a través de las sensaciones, vamos a mirar cosas, nos vamos a dar cuenta. Ya, entonces, no solamente que nos demos cuenta, sino que hagamos la modificación, porque eso nos va a permitir a nosotros vivir una vida mucho mejor. No vamos a estar exentos de problemas, no, sino la forma como lo vamos a enfrentar, la forma como lo vamos a manejar. O sea, es la concepción que se tenga eso, cómo lo voy a manejar. Tengo las herramientas, no entrar en ese descontrol, en ese desequilibrio cuando una situación toque a la puerta, toque a mi corazón, toque a mi razón. El trabajo, de hecho, nosotros tenemos muchas vías, o sea, para lograr ese despertar. Por ejemplo, cuando hablábamos ahorita del estudio de la reforma, ¿verdad? Que es una forma sencilla, pero una forma profunda lo que contiene, o sea, todas las implicaciones que tiene cuando nosotros adoptamos un comportamiento, todo lo que nos acarrea. Por ejemplo, hablábamos de la ociosidad, toda esa pérdida de tiempo, cómo afecta cuando ese tiempo que hemos perdido y necesitamos que despertar de la conciencia nos convocan a través de un suceso. Entonces, venga, ¿a cuánto no anhelamos el tiempo perdido ese para ponernos al día o tratar de hacer la mejoría que necesitamos, ¿verdad? Tú me digas algo. No, le referente a lo que dice, cuando nosotros, lo que pasa es que nosotros tenemos la conciencia dormida. Así es. Comemos, bañamos, o sea, todo automático. Cuando ya empezamos nosotros a despertar esa conciencia, es que nos vamos sensibilizando, nos vamos responsabilizando. Entonces, cuando llega la gente acá al centro espírita, nosotros no podemos pretender que con el primer 6 meses, la gente, no, eso es un proceso. Venimos de unos atavismos, de milenios. Para eso hacerlo en un momento, e incluso dicen que esta es nuestra mejor reencarnación, para que la próxima volvamos y ahí sí no nos dé pereza ir al centro espírita, no nos quedemos dormidos en el puesto, no nos quedemos dormidos leyendo un libro, porque es que hacemos una encuesta, ¿cuántos estamos aquí leyendo un libro? Nada más, muchos nos quedamos solamente con la charla. Así es. Miren que hay algo que tiene que ver también con el despertar y es nada más y nada menos que el Evangelio. A veces nosotros pensamos, el Evangelio es un libro, el Evangelio es la esencia. Entonces, ¿cuántas veces nosotros hacemos la programación para poner en práctica ese estudio que realizamos? Porque es que hemos rayado en la parte de que me leo el trozo, lo explico, porque asumo que hay desencarnados que me están escuchando. Pero, estoy haciendo una planificación para poner eso en práctica. Ese es el reto. El reto no es fácil, como decía Sol. No es fácil porque nosotros somos milenarios, y hacer de la noche a la mañana unas modificaciones, eso nos va a afectar. Nos va a afectar porque hay una lucha entre lo que he sido y lo que quiero ser ahora, ¿verdad? Hay una lucha ahí que no quiere decir que no es superable. Por eso cuando se habla era continua y sostenida. O sea, no puede decir que hoy voy a tomar simplemente conciencia de tal hecho. Yo tengo que
despertar todo. Y nosotros aprovechar esta encarnación para ello, porque para eso es la encarnación, para conocernos. Y cuando nos conocemos, despertamos, vamos despertando esa conciencia espiritual. Sabemos que somos, ya dejaremos de ser o de victimizarnos. Es que Dios no es bueno conmigo. No sé qué he hecho. Si yo soy una persona bien y Dios me ha desamparado, yo veo que Dios tiende la mano a otras personas. Entonces, cuando yo tomo conciencia de qué es lo que está pasando en mí, que todos esos aconteceres tienen que ver ya por mi propio proceder. Tienen una razón. Una razón. Yo tengo que. Entonces, es eso, que nosotros despertemos, que sepamos por qué estamos creyendo en la vida futura. No porque lo digo solo, no porque lo digo. No es que usted, no. Usted a través de ese despertar va conociendo o conoce que usted es hija de Dios y que dentro de usted yace la chispa divina que usted tiene que, por todo ese comportamiento que ha tenido, usted lo ha taponado, por decirlo así, pero a la medida que usted va desempolvando, va limpiando, de una forma colorística para poner el ejemplo de que le va quitando todos esos defectos y se va encontrando con ese ser ya lograda la espiritualidad, lograda ¿cómo es el término? Numosidad. Bueno, entonces cuando nosotros apuntamos, cuando nosotros entendemos que nosotros estamos destinados a ser felices, que la vida no se sustenta en las amarguras, en los sufrimientos, en las cosas que nos acontecen. No, nosotros tenemos que entender que esos acontecimientos que se dan en nuestra vida tienen una razón de ser, que nosotros tenemos que tener la claridad de hacia dónde están siendo orientados, cómo estoy orientando mi vida, ya, y no buscar, porque cuando ya nosotros descubrimos, logramos, conquistamos eso, nosotros dejamos de culpar a los otros. Entonces, por ti, Raquel, yo no pude comer hoy. Que tú no me guardaste la sopa y eso. No tiene nada que ver. Sí, es uno. El trabajo nosotros no se lo podemos endosar a nadie. El trabajo es propio de nosotros. Y en los mensajes evangélicos, Jesús no le quita la responsabilidad a nadie. Le da las pautas. ¿Me acuerdan? Se me viene ahora lo de la pecadora, la adúltera. Ves y no peques más. El mensaje era claro. No, es que tú no vas a pecar más. No. Félix, ¿sabe qué? Que hay una lectura, bueno, los que han leído libros, donde dice que ella lo busca en la noche a él, porque ella, imagínense en esa época, una adúltera, la familia no la quería, ninguno. Y entonces, ¿para que él le ayudara? ¿Y él qué hace? Que ella siga su vida. Y ella se vuelve precursora del evangelio. Claro. Y divulgadora del evangelio, que ella atiende al esposo. Al pues sí. Sí, entonces nosotros vemos ahí, no le soluciona los problemas económicos ni le consigue vete a vivir a la casa de tal, no. Cada quien
Exacto. Ese era el mensaje. Por eso yo les decía a ustedes, remítanse al Evangelio capítulo 1. Vean el desarrollo histórico de la personalidad del ser. Ya, desde Moisés hasta el Espíritu. ¿Cómo se ha venido dando? ¿Cómo hemos venido evolucionando? Así sea de forma lenta, pero se ha venido dando. Entonces, yo decía al comienzo, aparecieron los orientadores, Moisés, Jesús, pero ya a nivel del espiritismo, ¿verdad? Ya no está en cabeza, sino del espíritu de verdad. El grupo de espíritu nos van diciendo, vean por aquí. Y entonces, y la prueba está, por ejemplo, estoy hablando de los centros espíritas cartesianos. Que cuando se dan las orientaciones apuntan hacia la mejoría de las personas o de los necesitados, apuntan, ¿verdad? Entonces, por eso tiene que mejorar esta parte. Usted es una persona, ¿te parece ser que es una persona un poco energúmena? Bueno, entonces esa parte tiene que manejarla, por eso, porque la está afectando en sus relaciones con la familia, con las amistades, y también le está afectando su universo biológico, su cuerpo físico, lo está afectando. Entonces miren que le están aportando, le está dando una enseñanza, pero quien tiene que hacer la aplicación, ¿quién es? Uno mismo. Cosa que a veces llegan a los centros espíritas personas pensando que aquí van a encontrar la solución a su situación. Entonces cuando les dicen que tiene que cambiar, que tiene que, vean, usted consume alcohol, sí, yo los fines de semana, usted sabe, claro, que tiene que dejar de eso, entonces vamos a poner que haya recibido una ayuda y tal. Después la persona dice no. O sea, que me hagan modificar a mí, yo que me siento tan bien, tomándome un trago. Entonces que venga una señora, una persona a hablarme a mí de cosas que no me pueden probar, dice la persona. Ya, entonces, yo no te fijan muchos amigos. Ya, hay otros que si vienen se entusiasman. Acuérdense de la parábola del sembrador. Personas que les dan el conocimiento, les dicen, les explican, pero hasta ahí llega, ¿verdad? Por eso el trabajo es personal, decidido. Ya, no esperar que nos convoquen situaciones que nos obliguen a que vengan. Pero precisamente hablando de las tendencias, de los recuerdos y las reminiscencias que traemos de vidas pasadas, porque somos espíritus trascendentes, porque la vida no termina con la muerte física, sino que continuamos precisamente buscando una elevación moral. La pregunta 398 del libro de los espíritus nos aclara acerca de estamos condenados a avanzar, pero que tenemos dos posibilidades: estacionarnos o mejorar, pero nunca retroceder. Nunca retroceder. Cierro con esto porque estamos ya sobre el tiempo. Dice, el nivel de conciencia de sí tiene un importante significado en el proceso de la evolución psicológica y moral del ser humano, junto con el equilibrio psíquico-físico que estará vigente a partir de entonces. Cuando nosotros somos conscientes de los comportamientos
se equilibra nuestra mente, se equilibra nuestro organismo. Este tema es increíble. Lástima, 50 minutos.